Hola hermanos, perdón, se cortó la conexión, pero ahí estamos en Josué capítulo 6 del estudio de hoy y ahí vamos a ver un poco con detenimiento lo que estaba pasando en Josué 6, que nos va a dar más detalles de lo que veíamos en Hebreos 11, que hablaba de que por la fe los muros de Jericó fueron derribados, y también nos hablaba de Rahab. Y yo quiero conectar las dos historias, aunque en el 30 nos habla específicamente de lo que pasó en Jericó y después nos habla un poco de Rahab, pero yo quiero centrar las dos en una. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 vamos a leer del versículo 1 en adelante, que dice, capítulo 6 de Josué, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Dice, nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice el versículo 3, rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y dice, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Dice, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno y de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y dice que así, el versículo 14, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante los 7 días, esto lo hicieron. Y vamos a ver más adelante, que dice el versículo 16, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, y la 7ª vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema de Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto respondió a los mensajeros que enviamos. El versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y después dice el versículo 22, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esa es la historia. Es un poco más, nos da más detalles de lo que Hebreo nos dice, de cómo cayeron los muros de Jericó y cómo Rahab logró ser salva. ¿Y qué podemos aprender en esta mañana de esto de que la fe nos lleva a lograr cosas, de lo que acabamos de leer en Josué capítulo 6 y en Hebreos? Y yo quiero hablarte de algunas cosas que la fe logró tanto en el pueblo de Israel como en la vida de Rahab. Lo primero que quiero mencionarte como primera lección es que la fe logró derrumbar los muros de una gran fortaleza. Lo vuelvo a repetir para las personas que toman nota.
lo primero que logró la fe en el pueblo de Israel y en Rahab es que la fe logró derrumbar los muros de una gran fortaleza. Yo te mencioné al principio que Jericó era un lugar donde estaba cerrado. En el versículo 1 nos menciona, y es bien detallista porque dice estaba cerrada y dice bien cerrada, y era una ciudad que era muy antigua, pero era una ciudad donde estaba ubicada de una manera que si ellos comienzan, y cómo comienzan, y logran conquistarla, era algo estratégico también. Pero la ciudad estaba en un lugar ubicado que era muy difícil porque era empinado. Un comentarista hace una mención de la ciudad de Jericó que me gustó mucho, que quiero que puedas prestar atención, porque nos da claridad de cómo era este lugar. Dice, la ciudad era fortificada por un anillo doble de muros. El externo dice que medía 2 metros de grueso y el interno medía casi 4. Se colocaban troncos a lo largo de esto apoyando las casas sobre las paredes, dice. Debido a que Jericó estaba construida sobre un monte, solía poder ser tomada al subir por un pendiente pronunciada, lo cual colocaba a los israelitas en una posición de desventaja. Por eso te menciono de que era un lugar bastante complicado, y el comentarista nos dice que la nación de Israel estaba en una posición de desventaja por el lugar donde estaba la ciudad, que estaba en un monte. Dice, los que atacaban esta fortaleza normalmente usaban un sitio de varios meses para forzar que la ciudad se rindiera a través del hambre. O sea, era difícil tomar una ciudad de este tipo. Pero por eso en la primera lección yo hablo que la fe, a pesar de que el lugar era difícil, estaba en un monte, y todo lo que acabamos de ver, y aún te menciono, que nos da un poco de claridad de la ciudad de Jericó, dice que la fe logró derrumbar los muros de una gran fortaleza. Yo leía este versículo que acabamos de ver en otra versión y me gustó mucho porque decía que por la fe ellos lograron derrumbar. Cuando leíamos recién en Hebreos decía que cayeron, pero en otra versión dice que derrumbaron los muros. Y vemos que estos muros, este lugar era una fortaleza en la antigüedad, porque así se refugiaban, indudablemente no podían entrar para tomar la ciudad. Entonces por eso vemos que la fe logró derrumbar esos muros que eran difíciles y tenían una gran fortaleza. Entonces la fe del pueblo logra derrumbar una gran fortaleza. Y yo me ponía a pensar en esto porque es importante ver de que como ellos, primero la nación de Israel logra derribar unos muros que era difícil, una fortaleza que no era sencillo entrar porque estaba muy cerrada y aún era la primera que iban a empezar a tomar, de la primera ciudad. Indudablemente para ellos, al ver esta fortaleza y donde estaba, era difícil. Aún yo quiero que vayamos por un momento a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, que nos va a dar claridad de cómo nosotros podemos lograr también por la fe derribar muros. Vamos a 2 de Corintios 10, que dice algo interesante en cuanto a esto que estamos hablando de que la fe del pueblo logró derribar unos gran muros de una gran fortaleza. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, en adelante, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué leo este versículo? Primero es entender que Pablo nos habla de que nuestras armas son espirituales, para la destrucción de fortalezas. Aún Pablo utiliza una metáfora muy conocida para los corintios por lo que era la antigüedad, y la metáfora que él utiliza es la de una fortaleza. Y la fortaleza es lo mismo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la fortaleza era la ciudad donde estaba protegida, en un lugar muy estratégico, donde era difícil tomarla y conquistarla, que era lo mismo que tenía Jericó. Entonces Pablo utiliza una metáfora muy conocida para hablar de cómo los corintios tenían una fortaleza, y donde indudablemente esa fortaleza que tenía, y aún nos dice, miren el versículo 5, dice derribando argumentos y toda altivez. Y es interesante ver cuando habla de argumento, altivez, y ahí cuando dice contra. Nos habla Pablo acá que los corintios tenían fortalezas por medio de filosofías, ideas, razonamientos, especulaciones, religiones falsas que había en ese momento, que no dejaba que el evangelio obre en sus vidas, y por eso Pablo utiliza la metáfora de la fortaleza, y que indudablemente por el medio humano no iban a lograr dejar que el evangelio llegue a su vida.
y por eso habla de argumentos y altivez, pero me encanta que utiliza la metáfora de la fortaleza. Me encanta que cuando habla de que ahí dice que se levanta contra, esa palabra contra es algo que se opone, es una oposición. Y acá nos da un poco de claridad en el punto donde quiero ir. Ellos lograron derribar realmente un muro que era difícil, una gran fortaleza por la fe. Y yo cuando pensaba en mi propia vida, yo me ponía a pensar de que nosotros también tenemos fortalezas, tenemos muros que se levantan y que los tenemos en la mente, porque es el lugar donde está nuestra batalla, en la mente, donde se levantan fortalezas, donde en nuestra vida hay argumentos, donde en nuestra vida tal vez hay ideas, razonamientos, hasta emociones incorrectas que son fortalezas, donde se levantan muros en nuestro corazón y que es importante entender. Para ellos era Jericó una gran fortaleza y era difícil, pero por la fe lograron derribar, que caigan los muros de Jericó y esta fortaleza cayó. Ahora para nosotros tal vez no sea Jericó, pero son otro tipo de fortalezas que tenemos que derribar y que son muros que están muy ligados a nuestro corazón y nuestra mente. Y yo me hacía una pregunta ¿cómo logramos nosotros derribar esas fortalezas que tenemos en nuestra vida por medio de la fe como ellos hicieron? Ahora es interesante ver cómo ellos lograron derribar por la fe esta fortaleza que era Jericó, estos muros que eran difíciles de entrar. Es importante ver un versículo que está en Romanos 10, capítulo 10, versículo 7, que es conocido, yo se los leo, pero anótenlo, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué menciono este versículo? Porque Pablo nos dice en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando estamos en Josué capítulo 6 parado, en el versículo 2, el versículo nos habla y nos dice algo muy interesante que sucedió, que dice que Dios le habló a Josué y le dijo que iba a entregar en su mano a Jericó, al rey y todo lo que había en la nación. Y por eso menciono este versículo, para que veamos que primero ellos derriban estos muros por la fe, pero era una fe que estaba basada en la palabra de Dios. Y estaba basada en la palabra de Dios. Esa palabra, en la otra versión que yo estudiaba, decía que por la fe ellos marcharon durante 7 días. O sea, la fe les hizo marchar durante 7 días. O sea, era una fe basada en que Dios habló y los llevó a marchar durante 7 días para que caigan estos muros. Para nosotros es por medio de la palabra de Dios donde derribamos muros y fortalezas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por la fe, pero tiene que ser una fe basada en algo sólido y realmente que tenga una base importante, y eso es las Escrituras. Porque por medio de la Biblia nosotros encontramos verdades impresionantes. Verdades que como Dios nos ama, que somos aceptos en el amado, que somos nación santa para Dios, de cómo Dios nos ama. Y vemos un montón de verdades de cómo Dios nos ve. Y a veces esas verdades, cuando las leemos en la palabra, tenemos que dejar que trabajen en nuestro corazón para derribar argumentos, ideas incorrectas. Muchos de nosotros venimos de una vida sin Cristo, algunos llegamos más de jóvenes, otros más adultos, y hay un montón de cosas que creíamos, que pensábamos que funcionaba de esa manera. Cuando hablamos de la crianza de la familia o de cómo llevar un matrimonio, teníamos ideas, teníamos maneras, teníamos un modo de pensar, aún nuestras emociones. Y eso hace que sean fortalezas, pero cuando yo voy a la Biblia y Dios me habla de cómo me ama, a pesar de todo lo que hice, yo tengo que ver esa verdad y yo caminar cada día como ellos marcharon en esa palabra que los llevó a derribar los muros. Yo cada día debo abrazarla y caminar en esa verdad, dejar que trabaje en mi corazón, en mis pensamientos y abrazar esa verdad. Y eso va a derribar el engaño y la mentira que muchas veces está en nosotros, que impide derribar esos muros que están ahí en nuestro corazón y en nuestra mente. Es por medio de la obediencia a la palabra, porque ellos obedecieron. Josué les habla de lo que Dios le dijo, y vemos que en el versículo Dios le termina a hablar a Josué y Josué les habla. Y ellos van a obedecer al pie de la letra todo lo que Dios dijo. Y en esa obediencia de los 7 días, ellos vieron que los muros fueron derribados, vieron que funcionó lo que Dios dijo, y eso es importante. Para nosotros, tenemos que pensar que cuando ellos derribaron en 7 días, fueron 7 días que llevó tiempo.
En ese tiempo de los 7 días, al dar cada vuelta, llevaba un proceso, porque llevaban el arca, estaban las bocinas, estaban los instrumentos, y había un tiempo. Yo no sé cuánto tiempo específico más o menos llevaba cada vuelta, lo podríamos ver, pero vemos que había un tiempo, y fueron 7 días. No es que en el primer momento cayó, sino que llevó un tiempo, que le llevó 7 días, que esos 7 días abarcaron horas, minutos, segundos, y descansar en paciencia en esa palabra que Dios le había dado, que de esa manera iban a caer. Eso también nos tiene que hacer pensar que es por medio de la fe que derribamos, en una fe basada en la palabra, pero también va a llevar un proceso que a veces tiene que tener paciencia realmente para ver que esas fortalezas y esos muros van a caer en nosotros o en ciertas cosas donde podamos apreciar que hay una fortaleza. Porque a veces queremos que todo suceda rápido, y es en la práctica y en la obediencia de las Escrituras, cada día que vemos que áreas en nosotros empiezan a cambiar, que empezamos a ver cambios, pero es un día donde vamos cada día caminando en esa verdad y vamos a lograr ver que ahí va a cambiar cosas, y realmente es por la obediencia a la palabra, que creemos esa palabra, porque la fe vino por el oír la palabra, y donde ellos la obedecieron, la creyeron y lograron ver que funcionó y los muros cayeron. Y lo mismo puede pasar en nuestra propia vida. Yo también te mencionaba de que iba a conectar a Rahab. Cuando hablamos de que quizás Rahab estaba en la ciudad donde estaba ubicada la fortaleza. O sea, Rahab estaba en la fortaleza, en la ciudad misma. Podemos pensar en algo externo. Y uno dice, ¿en dónde estaba la fortaleza? ¿En dónde estaban los muros en la vida de Rahab? Era más interno lo de Rahab. ¿Por qué digo más interno? Porque ella primeramente era una mujer pagana, de una ciudad pagana, que tenían un dios pagano. Ella era una prostituta. Vemos que varias veces el versículo nos dice que la menciona Rahab la ramera, nos dice quién era, de qué vivía, nos dice su estilo de vida. Y si nos ponemos a pensar, primero, una prostituta. ¿Cuántos prejuicios había en ese tiempo en la antigüedad? Aún hoy, cuando hablamos de una mujer que vende su cuerpo para ganar dinero, hay prejuicios por cómo lleva su vida. Pensemos en Rahab, el prejuicio que tenía, el prejuicio aún de ser pagana. Pero ella creyó, y por la fe ella logra derribar esos muros donde una mujer pagana, que era prostituta, va a lograr ser parte del pueblo de Dios y va a lograr abrazar al Dios de Israel. Y eso era algo que no podía suceder porque no era judía. Y porque ya al ver su vida y que era parte de esa ciudad, eso ya era un muro y una fortaleza enorme de que ella forme parte del pueblo y que realmente pueda abrazar a ese Dios. Pero hoy saben que también vemos la gracia de Dios en su vida. Vemos que lo que está sucediendo en Rahab y lo que sucedió, de cómo ella queda en la vitrina de la fe, vemos que lo mismo era lo que iba a suceder cuando los gentiles también iban a poder llegar a la salvación y ser parte del pueblo de Dios. Y realmente que sucedió por la fe en Cristo, y lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo le pasó a Naamán. Y así vemos en el relato bíblico de cuántas personas, y aún Pablo es el apóstol que va a los gentiles, y ahí vemos que se derriba ese muro. Aún Efesios habla de que esa pared se derribó, se quitó y ya somos parte del pueblo. Y vemos que también en Rahab, por la fe, los muros que la dividían, de que ella era pagana, el pueblo era judío, de que era una mujer prostituta, y eso indudablemente no era bien visto, e indudablemente no podía llegar a ser, pero por la fe, porque ella creyó, ella también logra derribar unos muros de prejuicio y de parámetros que había, porque era gentil y no podía ser parte del pueblo, pero logró suceder. Y por eso en primera instancia estamos viendo de que Rahab y el pueblo por la fe derribaron los muros de una gran fortaleza. Siempre me gusta hacer preguntas cuando estudio un punto, y acá estamos viendo el primer punto de lo que la fe logró hacer. Y yo quiero preguntarte en esta mañana y que meditemos juntos, ¿cuáles son las fortalezas en tu vida y en la mía? Yo te mencioné que tal vez para el pueblo fue Jericó, para Rahab de que era pagana y que era una prostituta, pero para vos y para mí, ¿cuáles son las fortalezas en esta mañana? Que vemos que hay muros que se levantan, que están ahí, y que solo los miramos y decimos, wow, eso está ahí en nuestro corazón, en nuestra mente. Pensamientos tal vez de este tipo que te voy a mencionar, pensamiento de decir no puedo,
¿Cuántas veces decimos no puedo? Y ese no puedo se genera una fortaleza y es un muro que se levanta en la mente, en el corazón, y no podemos ver muchas cosas que pueden suceder porque hay ese muro, esa fortaleza de decir no puedo, no me sale, no me enseñaron a llevar el matrimonio de esta manera, a guiar a mis hijos, no puedo. ¿Cuántos podemos decir nunca voy a cambiar? Y es continuamente personas que dicen nunca voy a cambiar, nunca voy a ser como aquel, nunca voy a lograr hacer como en la Biblia Dios me habla y nunca voy a poder hacerlo de esa manera, nunca voy a poder lograrlo, nunca me va a funcionar. O esa palabra que uno dice, ¿para qué seguir intentando si esto no funciona? Ya vengo hace tiempo haciéndolo y esto no va a pasar. Y por eso 7 días llevó. Y si te pones a pensar en el tercer día, en el cuarto día, y ver todo lo que estaba pasando, pero ellos vieron que funcionó, pero a veces nosotros decimos, ¿para qué seguir haciéndolo de esta manera? Y ves que en la Biblia te dice, tenés que hacerlo de esta manera, y lo hacemos y no vemos que no pasa nada, y eso a veces se levanta como un muro, y nos lleva a una incredulidad, a no creer, y ya en vez de tener fe en lo que Dios dice en su palabra, para ver que las cosas empiecen a suceder, a ver cambios, nosotros nos desanimamos, porque no tenemos paciencia y ya empezamos a abandonar y tirar la toalla. Tal vez son cosas que nos lastimaron o cosas que nos hicieron, que eso genera en muchos corazones, en muchas personas, una fortaleza. Hay personas que vivieron situaciones muy tristes en la vida, del pasado y aún del presente, cosas que hoy por hoy o el mes pasado o en el verano te hicieron y te lastimaron, y eso genera una fortaleza no solo en la parte interna sino externa. Por eso te mencioné que en Rabá era algo interno, pero a veces son externos con personas. Y me genera una fortaleza por algo que hizo mi esposa hacia mí, sus palabras, sus actos, algo que pudo haber hecho un hijo. Y eso genera en una fortaleza de creer, genera en hermanos de la iglesia porque hicieron cosas o en líderes, y eso te genera una fortaleza, un muro de creer en el liderazgo, de creer en lo que se está haciendo, y nos genera, hermanos, muchas cosas. Aun cuando hablamos de situaciones bien delicadas como un abuso, maltrato y tantas cosas que uno puede haber vivido en la vida, situaciones tan tristes como Rahab, una prostituta, y eso por eso te decía que era un muro tal vez para su vida muy fuerte en su corazón, con todo lo que generaba al llevar una vida de ese tipo, y tal vez para vos llevaste una vida y aún muchas cosas tuviste que pasar, y aún tal vez cosas que hiciste o que yo hice, que a veces entendemos el perdón de Dios de los que nos habla en su palabra, pero después pasa el tiempo y nos cuesta aún perdonarnos a nosotros mismos por ciertas cosas que hicimos en el pasado o que tal vez dijimos en el presente con una palabra o que le hicimos a nuestra esposa o viceversa o a alguno de nuestros hijos, y eso a veces nos genera en nuestro corazón dolor y nos cuesta abrazar el perdón de Dios y se vuelve una fortaleza y un muro donde en los Corintios dice que el Evangelio no podía llegar, y por eso Pablo dice: las armas espirituales, hermanos, van a derribar toda fortaleza. Y dice todo argumento que se levanta y toda altivez, porque se opone. Cuando pienses en fortalezas y muros, pensá que eso se opone a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero cuando nosotros no logramos con las armas espirituales que Dios nos dio, que es su palabra, la oración, y lo creemos, ahí vamos a ver cambios, vamos a ver qué cosas se empiezan a derribar en nuestro corazón, en nuestra mente, y así como pasó en Israel y en Rahab. Y eso es lo primero, la fe de ellos logró derribar los muros de una gran fortaleza. Lo segundo es que la fe logró que confíen en el plan de Dios. Volvamos a Josué capítulo 6 para ver esto, que la fe logró que confíen en el plan de Dios. Josué capítulo 6, versículo 2 solamente. Versículo 3, comienza con una palabrita que dice: rodearéis pues la ciudad. Y ahí Dios le dice qué tienen que hacer específico con eso que iban a rodear. Iban a tener que rodear 7 días la ciudad, como acabamos de ver. Ese era el plan que Dios tenía para Israel. Tenían que rodear la ciudad de Jericó 7 días, y al dar vueltas, eso iba a suceder de que caigan los muros de Jericó. Y vemos que ellos van a confiar en el plan que Dios les dio, de dar vueltas. Solamente tenían que dar vueltas, llevar el arca y tocar al 7º día y gritar. Ese era el plan. Ahora, yo pensaba y escribía de que humanamente ningún militar, ningún general, al plantear un plan de este tipo, decir, bueno, vamos a conquistar este lugar de esta manera, demos vueltas
toquemos el instrumento y gritemos a tal día, y así cae. Humanamente y militarmente, esto es algo ilógico de que iba a pasar, no es seguro, no es algo que tenga razón de llevarla a cabo, pero ellos lograron confiar, más allá de que era tal vez ilógico, irracional, de que era algo que tal vez, y a simple vista, como te menciono, humanamente no tiene sentido, pero ellos sí confiaron en eso y les resultó. Cuando vemos que ellos confían, primero confían en algo muy importante, es de dónde viene, es que está en la palabra de Dios, porque Josué habla de que Dios le habló, y también cuando ven a la persona, lo ven a Josué y ven a Dios. Y no era tanto, en Josué había mucho testimonio, era un hombre fiel que estuvo al lado de Moisés, y vemos cómo él se permanecía, pero sobre todas las cosas, porque venía de parte de Dios, y eso traía confianza, eso traía seguridad, y eso traía también que ellos iban a ser bendecidos. Si hay algo que me llamó la atención de cómo veo que confían en el plan de Dios, es que ellos no van a cuestionar, porque ninguno de los versículos vemos que le dicen, mirá Josué, te estás equivocando. José, yo no creo que sea de esa manera, Josué, no creo que vaya a funcionar. Tampoco le dijeron, Josué, mirá, si esto no funciona, busquemos el plan B, porque si entramos, conquistamos, está en un monte, no te olvides, Josué, está muy cerrada, entonces tenemos que tener en cuenta un plan B. Y nos vamos a dar cuenta que no tienen un plan B, no están cuestionando, sino que solamente obedecen. Josué habla, dice que se levantan de mañana y van a hacerlo el primer día, el segundo día, y lo hacen. ¿Por qué? Porque eso hablaba de una confianza en la palabra y en la persona de Dios, y por eso vemos que la fe de ellos estaba depositada en el plan de Dios. Yo busqué la palabra confiar y me llamó mucho la atención porque habla de encargar y depositar en una persona toda nuestra seguridad. Entonces podemos ver de que ellos depositaron toda su confianza y seguridad en la persona de Dios. Y eso es seguro. Por eso me encantó ver de que es que depositamos todo lo que somos en un lugar seguro y es Dios. Y por eso dice que la fe que le tuvieron al plan que Dios estaba mostrando fue algo seguro, pero la actitud de ellos, según la palabra confiar, es que se depositaron, se encargaron plenamente en las manos de Dios y en obediencia descansaron y cada día lo hicieron. Ni en ningún día, como te decía, cuestionaron y dijeron algo, sino que se entregaron y depositaron en las manos de el que realmente estaba llevando la estrategia y era el gran general que era Dios, no Josué. Y eso es importante. Aún Rahab también confió en el plan de Dios. Miren por un momento Josué capítulo 2, más atrás, donde íbamos a ver cuando Josué envía a los espías. No vamos a ver todo el relato, solo un versículo, que es el versículo 9, que es Rahab hablando a los espías. Y miren lo que dice. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y me encanta lo que dice Rahab. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y ella lo afirma con una seguridad. Y después, si seguimos leyendo, ella va a expresar mucha, pero mucha confianza. Y por eso ella les va a hacer que prometan de que le guarden la vida. Pero ella, hay algo interesante, ella confió, se depositó en el plan que ella estaba viendo, de que Dios iba a tomar y conquistar su ciudad. Y ella confió en que Dios lo iba a hacer, siendo una persona pagana, siendo una persona que no era del pueblo de Dios. Pero ella, cuando dice, sé que Jehová os ha dado, estaba segura, confiada en que Dios iba a tomar y sabía de que el plan de Dios era tomar la ciudad. Entonces vemos que no solo el pueblo confió en el plan de dar vueltas, sino que Rahab también confía en que Dios va a tomar, y como confía, ella deposita su vida en Dios en ese momento. ¿Y cómo lo demuestra? Porque guarda a los espías. Por eso Hebreos dice que ella no pereció porque en paz trató a los espías. Para que haga eso, tiene que haber confianza en que está viendo de que el Dios de ellos va a tomar esta ciudad. Y hay una plena confianza, y ella se deposita en eso que está viendo y confía en el plan que Dios va a conquistar, pero también confía en que le van a guardar la vida. Entonces vemos que tanto el pueblo y Israel confiaron en el plan de Dios, en esto de tomar Jericó, de que iba a derribar, y ellos confiaron plenamente en el plan de Dios. Y yo me preguntaba,
¿Cuánto confiamos en el plan que Dios tiene para nuestra vida o lo que Dios hoy está haciendo en medio de esta cuarentena? Si confiamos y descansamos en lo que Dios está haciendo. ¿Cuáles son las razones tal vez de por qué me cuesta confiar? A veces hay razones, porque a veces uno dice me cuesta confiar y yo pregunto, ¿y por qué te cuesta confiar? ¿Cuáles son las razones? Cuando uno empieza a preguntar, uno empieza a indagar de dónde viene tal vez la razón en que me cuesta confiar. Tal vez me cuesta confiar en el obrar que Dios está llevando, porque no me parece lógico, porque no me parece razonable. Tal vez me cuesta confiar porque la verdad que lo veo bastante difícil. Y a veces esas cosas nos llevan a no depositar y a entregar nuestra vida, como decía la palabra, no depositar o encargar en una persona toda nuestra seguridad. Yo quiero que recuerdes que cuando hablamos de confiar, es que cuando vos y yo confiamos en Dios, primero estamos depositando nuestra vida y nuestra familia en el mejor lugar. Cuando nosotros depositamos en lo que Dios habla en su palabra y confiamos plenamente en lo que dice la Biblia, es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia funciona y cuando uno la obedece, eso transforma y hay cambios en nuestra vida. Cuando Dios está en el asunto y está guiando, eso debe dar tranquilidad y certeza. Ellos llevaban el arca era algo que tipificaba la misma presencia de Dios en medio de ellos. Y eso mostraba de que Dios estaba en medio de ellos, porque aún lo habían visto cuando cruzaron el Jordán. Si Dios está en medio de nosotros, eso tiene que traer confianza y depositar plenamente en el plan que Dios tiene. Si hay algo que es mejor que nuestros planes, es el plan que Dios tiene. Y el plan que Dios tenía a través de cómo iba a conquistar Jericó era mejor que el que Josué o cualquier otro general hubiese llevado a cabo. Aún para Rahab, ella entendió que ese plan de unirse al pueblo era lo mejor que podía abrazar y creer que ese era el Dios. Eso era algo bueno para Rahab y vemos cuánto funcionó. Y aún podemos ver el recuerdo de cuando Pablo, él tenía un plan de ir a un lugar y dice en Hechos 16 que el Espíritu se lo prohíbe. Y vemos que él tenía un plan tal vez de cruzar, pero él va a ser obediente a lo que el Espíritu le marque y lo lleva a otro lugar. Y sabemos que va a llegar ahí a un lugar donde él va a predicar. Después él termina ahí en Filipos. Pero hay algo que sucede interesante y es que él va a terminar en un lugar y va a encontrar y va a predicar al aire libre. Y va a estar ahí Lidia. Y me encantó ver en ese pasaje que él llegó y fue dirigido y todo lo que pasó, cómo llega el Evangelio a esa ciudad. Y vemos que cómo esta mujer, que era una mujer de una posición muy importante, que escucha el Evangelio y se convierte y todo lo que pasa en esa ciudad. Pero solo para mencionar de que cuando Pablo obedeció al plan que Dios tenía y confió, fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque siempre que confiamos en el plan de Dios es un lugar seguro, donde vamos a llegar a un puerto seguro y vamos a ver todo lo que Dios va a hacer en ese lugar. No confíes nunca en tu plan, ni yo en el mío, porque las veces que hicimos nuestro plan, a veces siempre tenemos nuestro plan B. Y por eso yo mencionaba que ellos no dieron un plan B. A veces somos personas y decimos, bueno, si no funciona lo que Dios está haciendo, veamos esto, o yo tengo mi plan, Dios te muestra una cosa y siempre tenemos nuestro plan. Y ahí nos equivocamos un montón. Y eso le pasó a Agar cuando trata de tener su propio plan. A Sara con el tema de Agar, de poder buscar el hijo y no esperó en lo que Dios le dijo. El plan de Dios era que le iba a dar el hijo de la promesa y ella a través de Agar lleva su plan y le fue mal. Y por eso tenemos que pensar cuáles son las razones tal vez de por qué hoy nos cuesta confiar en Dios, en su plan. Pero vemos que ellos como segundo, su fe los lleva a confiar en el plan que Dios tenía y fue lo mejor que pudo haber hecho tanto para Rahab como para la nación de Israel. Tercero, la fe también logró de que ellos vean lo irreal real. Y te lo voy a explicar esto de cómo la fe logró que ellos vean lo irreal real. ¿Por qué hablo de que ellos lograron ver lo irreal hecho real? El versículo 20 del capítulo 6 nos habla de que en ese versículo dice se derrumbó los muros. Y yo marcaba ese versículo porque dice que el pueblo grita, las bocinas, y dice que cuando grita dice el muro se derrumbó. Si nos ponemos a pensar, cuando habla de que el muro se derrumbó, humanamente lo que vieron y lo que acabaron de hacer es totalmente irreal. Es algo humanamente que no podía haber pasado por solo dar vueltas y gritar
que caigan los muros. Eso era algo irreal, humanamente no se puede, porque si hoy yo te digo, da vueltas acá y cae, que va a caer esa casa, es difícil que lo creas. Y también difícil que llegue a pasar, porque humanamente tenemos mucha lógica y razonamiento. Por eso una persona bien dijo de que la lógica ahoga y mata la fe. Pero vemos que aún esto era algo que pasó y era irreal, pero se confirmó, pasó a ser algo real, que con sus ojos vieron que los muros cayeron con solo dar las vueltas y gritar, y pasó. Y yo escribía, y quiero que pienses conmigo y seas sincero, si vos y yo hubiésemos estado en ese momento, con el pueblo de Israel, en medio de la vuelta, en medio de todo lo que estaba pasando, en medio, bueno, de que Josué nos habla y nos dice, bueno, tenemos que dar 7 vueltas y en las 7 vueltas tenemos que gritar y después va a caer los muros. ¿Cuál hubiese sido tu actitud? En medio de escuchar esa información, de dar vueltas y que a través de las vueltas va a caer un muro enorme, una fortaleza. Con solo verlo vos sabés que es difícil. Imagínate a veces cuando un pastor, un líder se para con una idea diciendo esto es lo que Dios me dijo y yo creo, vos lo mirás diciendo no, esto no va a funcionar. Si a veces nos pasa en ese sentido, y a mí me pasó, diciendo yo no creo que esto funcione, encima no tiene sentido. Aún cuanto más si pensamos en esto. Cuando hablamos de girar y dar vueltas, tal vez muchos de nosotros hubiésemos dicho, esto es totalmente ilógico, Josué se volvió loco, esto no va a pasar. Pero realmente pasó lo que no se esperaban que pase. En la mente de ninguna persona creo que hubiese estado el decir, esto va a pasar y van a caer los muros, pero pasó. Y ahí nos damos cuenta de que ellos vieron lo irreal hecho real por la fe. Y cuando yo pensaba en esto, venían ejemplos a mi vida que recordaba. Y te los quiero mencionar porque podemos hacer mucho hincapié y construir algo en esto que estamos hablando mucho mejor. Cuando recordás un poco de cómo Dios le habla a Moisés y le dice, mirá, tenés que sacar a la nación de Israel y la vas a llevar, y después se encontró de enfrente del Mar Rojo. Y cuando pensaste del Mar Rojo, solo dice, tenés que poner la vara en el mar y se va a abrir. Si hubieses estado en el lugar de Moisés, y yo en el lugar de Moisés, que tengas una ramita, una vara, y un mar enorme delante de tus ojos. Primero adelante tenés un mar, y atrás tuyo tenés toda una nación, y detrás tuyo tenés a todos los egipcios que te están siguiendo. Hubieses creído que solo por poner la vara se iba a abrir un mar enorme. Y encima dice que de par a par se abrió, y donde ellos pasan por el medio. O sea, humanamente irreal. Pero Moisés logró ver que se abrió el mar y dice que pasaron por en seco. Imagínate que cuando pasa toda la nación, el pueblo de Israel, ven que otra vez el mar volvió a su estabilidad, como estaba siempre. Y delante de tus ojos ver eso. Cómo vieron una columna, una nube, cómo vieron las plagas. Pero solo quédate con el mar, porque es algo irreal humanamente que con una vara tocar se abre. También cuando Moisés, Dios le dijo que tenía que golpear la roca y iba a salir agua. O sea, de una roca iba a salir agua. También irreal. Hoy no golpeás de una roca y decís, bueno, no, tengo sed, golpeá y sale el agua. No, no sale. Cuando hablamos de que ellos iban a experimentar una comida que era el maná que iba a descender del cielo. Hoy en medio de la cuarentena, imagínate que yo te diga, Dios me habló, así que salí hoy a la mañana, poné tu carrito, tu changuito, tu bolsa, y va a caer ahí la carne, el pollo, ahí va a caer los fideos, el arroz y todo lo que necesitas, va a caer. O sea, es algo irreal porque ¿cómo del cielo va a caer la comida? ¿Te acordás de Elías cuando los cuervos le llevaron la comida y estaba en el arroyo y se lo llevaron cada mañana la porción ahí al arroyo? ¿Cuándo viste que un cuervo te traiga acá? Yo acá tengo un balcón en mi casa porque estoy ahí en un departamento. Que vengan los cuervos y te traigan ahí un sándwich vacío bien jugoso con una buena salsa. Irreal. Y también te puedo mencionar cuando un Gedeón con 300 hombres que al principio tenía un gran número y Dios le dice no, con 300 hombres vas a ir a pelear contra miles. ¿Cuándo hemos visto que con 300 hombres a una guerra contra miles vamos a pelear? No se puede. Pero eso pasó y con 300 hombres él logró vencer a miles. Y te das cuenta que la fe de ellos los llevó a ver que lo irreal se convirtió en real y vieron los muros caer y pasó en su vida. Aún si hablamos realmente de Rahab, vemos que ella
también vio lo irreal hecho real. ¿Por qué? Porque ella vio de que ella no pereció con todo el pueblo. Ella vivió, nos decía el versículo de Hebreos. Ella no fue destruida. Ella no murió. En otras versiones, cuando habla, en vez de perecer, dice que no murió, que no fue destruida. Ella vio que realmente pasó. ¿De qué? De que estaba todo ahí, ella, toda la gente en su casa, porque los espías le dijeron que tenían que estar en la casa y aún le dijeron que tenían que colgar ahí como un trapo que menciona ahí con un color, y ella tenía que colgarlo ahí en la ventana. Y pasó que realmente su casa fue salva, ella fue salva y fue de parte del pueblo. Y pasó lo irreal, ella realmente vio y experimentó de que Dios tuvo misericordia, la preservó y la guardó. No solo a ella, dice, sino a su familia y toda la parentela de su familia. Ella vio que pasó. Imagínate que cuando caen los muros y entra, solo pensar un momento cómo estaba el corazón de Rahab. Al escuchar, solo estaban dentro de la casa como nosotros en la cuarentena, metidos adentro, pero al escuchar afuera que cayó la gran ciudad de Jericó, los grandes muros, la fortaleza de Jericó cayó, y ahí iban a entrar, y ella en su corazón ahí esperando que pase, a ver si van a venir, y tal vez la familia preguntándole, Rahab, ¿de verdad va a pasar? Tal vez su familia diciéndole, Rahab, ¿de verdad esto va a pasar? Y ella en su corazón ahí teniendo fe diciendo, va a pasar. Y tal vez su familia diciendo, pero nosotros somos paganos y el Dios de Israel nos va también a consumir a nosotros también. Pero cuando ven que entran, y dice que Josué hace algo interesante, envía a los 2 espías que fueron los que Rahab les guardó la vida. Imagínate cuando Rahab los ve entrar, yo me la imagino tal vez a Rahab llorando, ¿no? Con lágrimas o conmovida, o a toda la familia abrazándose, y dice que la sacan y la ponen con el pueblo de Israel. Yo me imagino a toda su familia viendo cómo destruían a todos, porque dice que mataron a todas las personas de esa ciudad, y yo me imagino a toda su familia viendo que lo que parecía irreal, de que tengan vida, de que no sean destruidos, de que tengan un futuro, de que tengan una esperanza, lo estaban viendo hecho real delante de sus ojos, porque estaban con el pueblo de Dios y estaban viendo delante de sus ojos que ellos estaban con vida y toda su ciudad estaba siendo muerta, o sea, lo irreal se hizo real. Quiero preguntarte si te cuesta ver las cosas irreales a nuestra lógica, pero que se vuelven reales a la perspectiva de Dios. Muchas veces tenemos que hacer cosas para Dios y vemos cosas que son irreales de que pasen. A veces la provisión de Dios parece algo irreal en muchas veces cuando no la hemos experimentado, o a veces la experimentamos y a veces nos olvidamos de que Dios provee. Y tal vez en medio de la cuarentena parece irreal que Dios nos sostenga, nos provea, que sostenga a su iglesia. Y son cosas que pasan. Y Dios sigue haciendo esas cosas que a nuestra lógica, a nuestra mente, hasta nuestra parte humana, parece que hay cosas que son irreales, pero Dios las hace reales. Dios llega con su provisión muchas veces a nuestra vida de modos impresionantes. Y Dios hace cosas impresionantes que realmente nos sorprendemos. Yo me puedo recordar el picnic de la familia, muchas veces ver cómo Dios llevaba gente con nuestra iglesia por su gracia, o cuando teníamos que pagar los micros, o a veces cuando pienso en mis propias necesidades, aún en este tiempo, de cómo llega la provisión de Dios. Y para personas que uno le puede hablar, mirá, Dios obró de esta manera, proveyó así, de esta manera, y vos decís, no puede ser que sea así. Sí, Dios lo hizo. Dios hace esas cosas que a la lógica humana son irreal, Dios las transforma en real, y solo hay que creerlas por la fe en el Dios que tenemos, tanto como lo hizo el pueblo y lo hizo Rahab, y vieron las cosas que parecían irreal, hechas reales. Y yo quiero que vos pienses que Dios siga haciendo esas cosas, porque Hebreo dice que el Dios que tenemos no cambia, es el mismo ayer, hoy, y permanece. Ese Dios sigue haciendo esas cosas, sigue proveyendo como le proveyó a Elías, sigue a veces multiplicando las cosas, y es impresionante el Dios que tenemos. Tal vez muchas veces te perdiste de ver cosas delante de tus ojos porque no creíste a Dios. Yo te animo, ¿te acordás de Tomás? Muchos les contaban todo lo que Dios estaba haciendo y para él necesitaba tocar, ver. Y a veces estamos así como Tomás, nos cuesta creer, pero a veces delante de nuestros ojos podemos ver cosas por la fe que son totalmente locas o ilógicas. Dios por la fe hace cosas de ese tipo y nos puede llegar a sorprender. Y por último, en cuarto punto, para terminar,
quiero mencionarte que la fe de ellos logró hacer y marcar la historia. La fe de ellos logró hacer y marcar la historia. ¿Por qué te digo para terminar de que la fe de ellos logró hacer y marcar la historia? Porque ellos lograron hacer algo muy importante en este momento de conquistar una ciudad imposible, de cómo sucedió, de dar vueltas. Eso queda en la historia. ¿Vieron cuando pasan a veces situaciones o cosas así? Esta anécdota queda en la historia marcada, o a veces eventos que pasaron en diferentes, puedo pensar en un deporte, en el fútbol, esto queda en la historia. No voy a mencionar de ningún equipo por cualquier cosa, pero a veces cosas que quedan, que uno dice esto quedó marcado en la historia, pasó, de un eventos que pasaron y fueron hechos importantes. Cuando hablamos de lo que pasó, de cómo cruzaron el Mar Rojo, eso quedó en la historia de la nación de Israel. Me llamó mucho la atención. Vuelvan a Josué capítulo 2, por un momento. Quedamos en el versículo 9 de que Rahab va a hablar de cómo ella cree en lo que Dios estaba haciendo, porque ella confía en que Dios le había entregado Jericó. Pero el versículo 10, miren lo que dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ella está relatando y hablando de que ellos escucharon y sabían por relato histórico, y esto había pasado hace mucho tiempo, de que Dios había secado el Mar Rojo, y eso quedó en la historia, y eso que hizo Dios en la historia era ahora un precedente para Rahab en su propia fe, en su propia vida, y eso afectó. Y vemos que eso quedó en la historia, y ella está hablando y dice: lo que habéis hecho los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán. Y ella empieza a contar varias cosas importantes. Y es importante ver de que ella habla de la historia de Israel, de las cosas que pasaron. Y por eso te hablo de que ellos una vez más están haciendo historia con un hecho tan importante como derribar los muros de Jericó, así como fue lo del Mar Rojo, y ahora están haciendo y marcando la historia de su propia nación. Y eso afectaba a las otras naciones, porque acá es una nación y una mujer pagana que está hablando del Dios de Israel, de lo que hizo, porque quedó registrado y marcado en la historia, y eso no solo que afectó a Israel, sino que afectó a las demás naciones, y eso producía temor del Dios de Israel. Y por eso digo que estaban haciendo y marcando la historia con lo que ellos habían hecho de derribar, de que los muros caigan, y algo imposible que acaba de pasar. Ellos hicieron historia, la marcaron, por obedecer, por creer en Dios, por creer a la palabra que Dios había dado, por confiar en el plan que Dios tenía, porque vieron algo irreal hecho real. Y Rahab también está marcando y haciendo la historia, no solo Israel, sino que ella también está marcando y haciendo la historia. ¿Por qué te digo que ella hace historia? Porque vemos que en el capítulo 6 nos habla de que su padre, su madre, sus hermanos y toda su parentela quedó salva. O sea, por medio de Rahab, toda su familia fue afectada y está haciendo historia. ¿Por qué? Porque Rahab, cuando en el capítulo 2 recibe a los espías, desde ese momento comienza a marcar la historia de su propia vida y de su familia. Porque en Hebreos nos dice que ella no pereció porque guardó en paz a los espías. Ahí comenzó a marcarse la historia, en una pequeña decisión, en algo tan pequeño. Saben que muchos de nosotros marcamos la historia en pequeñas decisiones que tal vez a nuestros ojos, a nuestro criterio, son pequeñas, son simples, pero Dios empieza a escribir su historia. En Rahab, cuando tiene a los espías y los recibe, ahí Dios estaba empezando a escribir la historia de que una mujer pagana iba a ser parte del pueblo de Dios, de que una prostituta iba a encontrar dignidad, de que esta mujer no tenía esperanza y va a tener esperanza, de que esta mujer no tenía un legado ni una generación, porque Dios iba a tomar esa ciudad, pero ella está empezando a marcar el legado en esa decisión, no cuando solamente Jericó cayó y ahí toma la ciudad de Israel. Ahí no comienza, comenzó en el capítulo 2, cuando Rahab recibe a los espías, ahí comienza ella a marcar la historia. Familia, muchos de nosotros cuando empezamos a marcar la historia son en pequeñas decisiones de obediencia a Dios, cuando nos jugamos por Dios, ahí Dios escribe su historia y ahí nos damos cuenta que después, cuando llegamos a un capítulo 6 de nuestra vida, como lo fue en Josué, pero nosotros nos vemos que ¿dónde comenzó a suceder la historia? ¿Dónde Dios comenzó a escribir la historia? Cuando empezamos a tomar la primera decisión de guardar a los espías. Yo quiero animarte a que
vos puedas marcar y hacer historia en tu vida. Y es por la fe, y comienza con pequeñas decisiones. En el pueblo fue de obedecer y dar vueltas. Y eso quedó registrado en la historia de Israel. Tal vez en vos y en mí sea dar un paso de obediencia a lo que Dios te pide, dejar algo, empezar a sembrar en tus hijos, y ahí va a comenzar la historia, a escribir Dios, y no sabes a dónde puede llegar ni cómo pueda llegar a repercutir o impactar en tu vida y en tu familia, porque en Rahab su decisión impactó a su familia y dejó un legado. En Israel lo mismo. ¿Cuánto más en tu vida y en la mía? Si yo en decisiones, ahí Dios empieza a escribir su historia y va a afectar a mi hija, a mi esposa y todo lo que vendrá detrás, aún su iglesia. Y quiero terminar mencionándote algo más que me impactó mucho, y quiero que vayas a Mateo capítulo 1, versículo 5 para terminar el estudio de esta mañana. Mateo capítulo 1, versículo 5, y quiero que lo marques en tu Biblia y que lo recuerdes en tu corazón a este versículo, de ver cómo no solo Israel, sino que Rahab también marcó la historia por la fe. Dice el versículo 5, Salmón engendró a Rahab a Booz. Estamos parados y Mateo capítulo 1 habla de la genealogía del Señor Jesucristo. O sea, Rahab quedó en la historia del Señor Jesucristo, en la genealogía. Por esa decisión donde quedó Jericó de ser derribado y de Rahab, ella está marcando la historia de que ella es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Imagínense, por recibir a los espías, ahí comenzó que donde su historia queda registrada en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Cristo, ella queda registrada en ese lugar tan maravilloso, tan santo de la genealogía de Cristo, una mujer que era pagana, una mujer que era una prostituta, pero fíjense que ya en Mateo 1:5 no vemos que dice Rahab la ramera, dice solamente Rahab, porque ya su vida fue transformada y en la genealogía ya no era Rahab la prostituta, era solamente Rahab la redimida del pueblo de Dios que abrazó la fe y ahora es parte de la genealogía de Cristo. Imagínense que esa decisión que tomó por la fe de guardar a los espías la llevó a marcar y hacer la historia y la llevó a la genealogía de Cristo. Y por eso en esta mañana te hablo de que la fe te lleva a lograr cosas. A ellos los llevó a derribar realmente los muros de una gran fortaleza. Por segundo vimos que la fe no solo los llevó a derribar los muros de una gran fortaleza, sino que la fe los llevó a confiar en el plan de Dios, tanto al pueblo como a Rahab. Y por tercero, la fe los llevó a ver lo irreal, hecho real. Y por último, la fe los llevó a marcar y hacer la historia en la nación de Israel y en el mundo, pero también en Rahab, que apuntó a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero animarte que la fe te lleve a lograr hacer cosas para Dios, y espero que realmente por la fe puedas lograr hacer proezas para el Señor. Así que esto es lo que Dios puso en mi corazón para hablar y espero haya sido de bendición y de ánimo para ustedes. Muy agradecido de tener este tiempo con ustedes y ruego que Dios bendiga su palabra y realmente que por la fe en Tucumán sigan haciendo grandes cosas y también en la vida de la familia, de sus propias familias, y que Dios sigue derribando esos muros por medio de su palabra y siga haciendo cosas impresionantes. Así que les mando un fuerte abrazo, saludo y que el Señor les bendiga grandemente.